Amelia estaba temblando en el escenario de la subasta bajo unas luces cegadoras cuando escuchó la voz grave declarar $5 millones. Era el jeque Khaled al-Rashid, el hombre que la compró para salvarla de hombres crueles, pero que tenía 42 años mientras ella solo tenía 22. Una diferencia de 20 años que se convertiría en una barrera imposible entre ellos. ¿Puedes imaginar el horror de descubrir que has sido comprada por $5 millones? ¿Que el hombre que te salvó de unos monstruos te saca 20 años, y que aceptaste esta salvación solo como una forma de proteger a tu madre enferma? Antes de que descubramos cómo Khaled pagó una fortuna para salvarla de los Qasim, cómo Amelia aceptó ser su propiedad durante un año, cómo la tensión sexual se volvió explosiva en la suite presidencial, cómo él la despidió con una carta porque creía que 20 años de diferencia la condenaban, y cómo un helicóptero aterrizando en una calle concurrida demostró que el amor trasciende la edad. Comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo amada de verdad, pero rechazada por miedo al futuro envejecimiento. El terror que sentía Amelia en ese momento era una sensación física, un frío que le recorría la columna vertebral a pesar del calor sofocante de las luces del escenario. 6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde que su padre murió, dejando tras de sí un abismo de deudas que amenazaba con devorar a su madre enferma. Recordaba las noches en vela, escuchando a su madre toser en la habitación de al lado, mientras los rostros de los prestamistas, duros y sin piedad, desfilaban por su mente. Habían perdido la casa, los muebles, incluso las joyas de su abuela, reliquias que contaban la historia de su familia. Cuando la propuesta llegó, envuelta en una promesa de salvación a un coste impensable, Amelia sintió que no tenía otra opción. Vender su virginidad. La palabra misma era un veneno en su boca. Ella, que había soñado con un máster, con viajar por el mundo, con entregar su primera vez a alguien a quien amara, estaba ahora de pie, expuesta, mientras hombres con sonrisas depredadoras pujaban por su cuerpo como si fuera un objeto inanimado. La dignidad era lo único que le quedaba, un escudo frágil que mantenía erguido mientras su interior se desmoronaba. Los hermanos Qasim eran los peores. Sus miradas la desnudaban, sus risas eran como el crujido de cristales rotos. Sus pujas subían con una avidez sádica, y Amelia podía escuchar sus susurros, palabras sobre cómo la romperían, cómo disfrutarían de su inocencia. Cada incremento en la puja era un clavo más en su ataúd. Se sentía atrapada, una presa rodeada por lobos. Cerró los ojos, intentando transportarse a otro lugar, a los brazos de su padre, a los días en que su mayor preocupación era un examen de la universidad. Pero el olor a perfume caro y a puros la devolvía bruscamente a la realidad de aquel salón oculto en Dubái. Entonces, una voz resonó, profunda y autoritaria, cortando el aire viciado. $5 millones. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Amelia abrió los ojos, buscando el origen de esa voz. Vio a un hombre de pie al fondo, su figura imponente recortada contra la penumbra. No sonreía. No la miraba con lascivia. Su expresión era seria, casi severa. El martillo cayó, y las palabras del subastador resonaron como una sentencia. Vendida al jeque Khaled al-Rashid. En ese instante, su mundo no solo se vino abajo, se fracturó en 1000 pedazos irreconocibles. Fue conducida fuera del escenario por hombres de seguridad que no la miraban a los ojos, como si su mera presencia fuera una vergüenza. El alivio inicial de haber escapado de los hermanos Qasim fue rápidamente reemplazado por una nueva clase de miedo. ¿Quién era este jeque? ¿Por qué había pagado una suma tan astronómica? En el camerino, una mujer mayor llamada Zahira, que la había ayudado a prepararse, le tomó la mano. «Has tenido suerte, niña», susurró, sus ojos llenos de una compasión que Amelia no esperaba encontrar en aquel lugar. El jeque al-Rashid es un hombre de principios. No es como los otros. Las palabras de Zahira eran un bálsamo, pero no lograban calmar el temblor de sus manos. Mientras la escoltaban hacia la suite presidencial, los susurros de las otras candidatas la seguían por los pasillos, ecos de envidia y curiosidad. Hablaban de la belleza del jeque, de su poder, de sus legendarias habilidades como amante. Pero para Amelia, él era un enigma, un salvador que también era su dueño. Un hombre que había comprado su cuerpo por un año. La puerta de la suite se abrió, revelando un lujo que parecía sacado de una revista, un mundo que no le pertenecía, y en el que ahora estaba prisionera. Khaled al-Rashid estaba de pie junto a un enorme ventanal, contemplando las luces de Dubái.
Cuando se giró para mirarla, Amelia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era aún más imponente de cerca. Su rostro era una mezcla de fuerza y cansancio, con líneas finas alrededor de sus ojos, que hablaban de experiencia y preocupaciones. Había plata en sus sienes, un contraste llamativo con su cabello oscuro. No había rastro de la crueldad que había visto en los ojos de los Qasim. En su lugar, había algo más complejo, algo que no podía descifrar. La observó durante un largo momento, un silencio que se estiraba hasta volverse insoportable. Ella se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, negándose a mostrar el pánico que la consumía. «Por favor, siéntate», dijo él finalmente, su voz tan grave como la recordaba del salón de subastas. Su tono era cortés, casi formal, lo que la desconcertó aún más. Esperaba órdenes, demandas, la cruda realidad de su nueva condición. En cambio, se encontró con una formalidad que creaba una distancia aún mayor entre ellos, un abismo que no sabía cómo cruzar. Se sentó en el borde de un sofá de terciopelo, con las manos entrelazadas en su regazo para ocultar su temblor. Él no se sentó. Permaneció de pie, manteniendo esa distancia física que reflejaba la barrera invisible entre ellos. «Sé que esto es difícil», comenzó, buscando las palabras. «No tienes que tener miedo de mí. No te haré daño». Amelia lo miró, incrédula. ¿Acaso no entendía la situación? Él la había comprado. Era su propiedad durante un año. El contrato que había firmado, con la sangre de su desesperación, lo dejaba muy claro. «¿Por qué?», fue lo único que logró preguntar, su voz apenas un susurro. «¿Por qué pagó tanto?». Khaled se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración. «Esos hombres, los Qasim, los conozco, sé de lo que son capaces. No podía permitir que te hicieran lo que planeaban». Su respuesta la dejó sin aliento. Así que no había sido deseo. ¿Había sido piedad? ¿Un acto de principios? El alivio fue tan abrumador, que casi se marea, pero venía acompañado de una punzada de humillación. Fue salvada no porque fuera deseable, sino porque era una víctima que necesitaba protección. «Tengo 42 años, Amelia», dijo él de repente, y la confesión cayó entre ellos como una piedra. 42. Ella tenía 22. 20 años. Una vida entera. La revelación la golpeó con la fuerza de una bofetada. De repente, las líneas de su rostro, la plata en su cabello, todo cobró un nuevo significado. No era solo un hombre mayor. Era un hombre de la edad de su padre. El sueño de encontrar a alguien especial, de experimentar el amor y la intimidad por primera vez, se desvaneció por completo, reemplazado por la cruda realidad de un abismo generacional. Él debió ver el shock en su rostro, porque su expresión se endureció, una máscara de culpa y resignación. «Esa es la razón principal», continuó, su voz ahora tensa. «Una diferencia de 20 años. Es demasiado. Mereces a alguien de tu edad, alguien que pueda darte un futuro que yo no puedo». Cada palabra era un golpe, una negación de la conexión que, por un instante, había creído sentir. La estaba rechazando. La había salvado de los monstruos, solo para decirle que ella no era para él. «No voy a tocarte», declaró Khaled, y la finalidad en su voz era absoluta. «El contrato se cumplirá en los papeles, vivirás aquí, bajo mi protección, nadie te molestará. Tu madre recibirá el mejor tratamiento médico, y todas vuestras deudas están saldadas. Dentro de un año, serás libre para vivir tu vida. Pero no habrá intimidad entre nosotros». Amelia se quedó paralizada. Una tormenta de emociones contradictorias desatándose en su interior. Alivio, un alivio tan profundo que era casi doloroso. Estaba a salvo. No tendría que cumplir la parte más temida del trato. Pero junto al alivio, crecía una extraña sensación de vacío, de rechazo. Él la veía como una niña, una responsabilidad, un error de juicio que ahora debía gestionar con honor. La había comprado por $5 millones para luego guardarla en una vitrina, demasiado joven, demasiado frágil para ser tocada. La había salvado, sí, pero al mismo tiempo la había juzgado y condenado por su juventud. La paradoja era cruel. El hombre que la protegió de ser tratada como un objeto, la estaba tratando como un tesoro intocable. Pero igualmente despojado de su albedrío. La suite presidencial, que antes le había parecido una jaula dorada, ahora se sentía como un mausoleo. Un monumento a un sacrificio que, en cierto modo, había sido en vano. Sí, su madre estaba a salvo,
y esa era la razón por la que había soportado todo. Pero ella, Amelia, estaba atrapada en un limbo. No era una esclava sexual, pero tampoco era libre. Era la protegida de un hombre que se sentía demasiado culpable para desearla, un hombre atormentado por un número, 20. 20 años que se extendían entre ellos como un desierto infranqueable. Lo miró, de pie junto a la ventana, su silueta solitaria contra el horizonte de la ciudad, y por primera vez vio más allá del jeque poderoso. Vio a un hombre atrapado por sus propios principios, por un código de honor que le dictaba protegerla incluso de sí mismo. Se dio cuenta de que él también estaba en una prisión, una construida por su propia culpa. Y ella estaba encerrada allí con él, en un silencio lleno de palabras no dichas, de deseos negados, y de un futuro que había sido comprado y cancelado en la misma noche. Las 2 semanas que siguieron se convirtieron en una lección de coexistencia torturada. Amelia vivía en el epicentro del lujo, rodeada de sedas, mármoles y vistas panorámicas que se extendían hasta el infinito, pero el espacio que realmente habitaba era el 1,5 metros de distancia que Khaled mantenía religiosamente entre ellos. Era una barrera invisible pero tan sólida como el cristal blindado de las ventanas. Aprendió a leer el lenguaje de su autocontrol, a reconocer la microexpresión de dolor que cruzaba su rostro cuando sus dedos se rozaban accidentalmente al coger una copa. Lo veía temblar, un espasmo casi imperceptible en sus manos, cuando ella pasaba demasiado cerca de él en el estrecho pasillo que conducía a su dormitorio. Sus ojos, de un profundo color ámbar, la seguían con una intensidad que era a la vez depredadora y penitente. Era un deseo tan palpable que Amelia sentía su calor en la piel, un anhelo que él enmascaraba rápidamente con una expresión de fría cortesía. La suite presidencial, con sus techos altos y sus estancias palaciegas, se había convertido en una olla a presión, donde la tensión sexual se acumulaba día y noche, silbando bajo las puertas cerradas de sus respectivos dormitorios. La situación alcanzó un punto de no retorno durante una cena de gala benéfica, un evento repleto del tipo de hombres que la habían observado en el escenario de la subasta. Vestida con un traje de seda color esmeralda que Khaled había elegido para ella, Amelia se sentía como una obra de arte expuesta, hermosa pero intocable. Él era el perfecto caballero, con la mano siempre en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que contradecía la casta distancia que mantenía en privado. Fue entonces cuando otro jeque, un hombre mayor con una sonrisa lasciva, se acercó a su mesa. Después de los saludos de rigor, el hombre miró a Amelia de arriba a abajo, y le dijo a Khaled, con una risa socarrona: «Es un terrible desperdicio de una belleza tan rara, Khaled. Todos en Dubái comentan que la mantienes como a una joya en una caja fuerte, sin atreverte a tocarla». El insulto, velado como un cumplido, golpeó a Amelia con la fuerza de una bofetada. Vio como la mandíbula de Khaled se tensaba hasta el punto de que un músculo palpitó en su mejilla. No respondió, pero la mirada que le dirigió al otro hombre fue tan letal que éste retrocedió, murmurando una disculpa. En ese instante, la tensión entre ellos dejó de ser un secreto privado. Se había convertido en un espectáculo público, y la humillación ardió en las mejillas de Amelia. El viaje de vuelta al hotel transcurrió en un silencio tan denso y pesado, que Amelia sentía que la asfixiaba. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanillas tintadas del coche de lujo, iluminando intermitentemente el rostro pétreo de Khaled. Ya no podía más. No podía soportar ser tratada como un tabú, como una fuente de vergüenza o culpa. Cuando el coche se detuvo en el aparcamiento privado del hotel, en lugar de salir, se giró hacia él. «¿Por qué?», preguntó, su voz temblando de una mezcla de rabia y dolor. «¿Por qué me evitas como si fuera veneno? ¿Por qué dejas que otros hombres hablen de mí de esa manera, como si fuera una muñeca rota que no te atreves a tocar?» La confrontación directa pareció romper algo dentro de él. Por primera vez, la máscara de control se resquebrajó, revelando al hombre torturado que había debajo. Apoyó la frente en el volante, y un sonido gutural, a medio camino entre un suspiro y un gemido, escapó de sus labios. La formalidad, la distancia, todo se desvaneció, dejando solo una vulnerabilidad cruda y expuesta que la dejó sin aliento. «Porque te quiero», admitió finalmente, su voz era un susurro roto que resonó en el silencio del coche. Levantó la cabeza y la miró, y la desesperación en sus ojos era tan profunda que Amelia sintió un vuelco en el estómago. «Te quiero de una forma que me aterroriza. Te quiero tan desesperadamente que cada noche es una batalla contra mi propio cuerpo.
contra el impulso de derribar la puerta de tu habitación y tomarte, hasta que no quede nada de mi autocontrol. El olor de tu pelo en la almohada del sofá, la forma en que te muerdes el labio cuando lees, el sonido de tu risa. Cada pequeño detalle es una tortura. No te evito porque no te desee, Amelia. Te evito porque si te toco, si me permito un solo instante de debilidad, no seré capaz de parar. Te poseería por completo, y eso es lo último que mereces. La confesión la golpeó, con la fuerza de una revelación. No era rechazo. Era adoración. Una adoración tan intensa, que se había convertido en una forma de autocastigo, un exilio autoimpuesto por un hombre que se creía indigno de ella. Tengo 42 años, continuó, y ahora su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que la desarmó por completo. Dentro de 10 años, tendré 52 y tú 32 en la flor de la vida. Dentro de 20, tendré 62 y tú 42. ¿No lo entiendes? Estoy aterrorizado. Aterrorizado de que un día te despiertes a mi lado, veas a un hombre viejo y te arrepientas. Aterrorizado de que me mires con piedad en lugar de con deseo. Aterrorizado de haberte robado la oportunidad de construir una vida con alguien de tu edad. Alguien que pueda envejecer contigo, no por delante de ti. Comprarte fue un acto impulsivo para salvarte de esos monstruos, pero enamorarme de ti, eso no estaba en el plan. Y ahora estoy atrapado, amándote demasiado como para dejarte ir, pero sintiéndome demasiado culpable como para reclamarte. Te estoy condenando, Amelia, y no sé cómo parar. Sus palabras pintaban un futuro de arrepentimiento que él había construido enteramente en su mente, una prisión de miedo cuyas rejas eran 20 años de diferencia. La tensión en el espacio confinado del coche se volvió insoportable. El aire estaba cargado de deseo no consumado, de confesiones devastadoras y de un miedo tan profundo que era casi tangible. Khaled extendió la mano, pero se detuvo a 1 centímetro de su mejilla, sus dedos temblando por el esfuerzo de no tocarla. Quiero pasar mis dedos por tu pelo, susurró, su voz ronca por la emoción. Quiero sentir la suavidad de tu piel bajo mis manos, recorrer cada centímetro de tu cuerpo hasta memorizarlo. Quiero besar tus labios hasta que ambos nos quedemos sin aliento, probarte, sentirte rendirte en mis brazos. Quiero oírte gemir mi nombre en la oscuridad, saber que eres mía de una forma que ningún contrato podría estipular. Quiero hacerte el amor hasta el amanecer y despertarme a tu lado. Pero no puedo. Porque cada uno de esos actos, cada toque, sería un eslabón más en la cadena con la que te ataría a mi futuro envejecido. Cada palabra era a la vez una caricia y una tortura, una descripción detallada del paraíso que él mismo se estaba negando. En ese momento, algo dentro de Amelia se rompió, el miedo, la incertidumbre, la humillación, todo se disolvió, reemplazado por una claridad abrumadora. Este hombre no la estaba rechazando, se estaba sacrificando por un futuro hipotético, por un miedo que solo existía en su cabeza. Y ella, no iba a permitirlo. No iba a ser protegida de su propia felicidad. Se inclinó hacia él, cerrando el último centímetro de distancia que los separaba, y su voz, cuando habló, fue firme, sin rastro de duda. Entonces tómame, declaró, sus palabras cortando la tensión como un cuchillo. Lo miró directamente a los ojos, dejando que viera la determinación, el deseo, y la elección en su mirada. Haz lo que quieras conmigo. Y entonces, en un susurro que era a la vez una súplica y una orden, añadió. No me importa el futuro. Me importa este momento. Te elijo a ti, Khaled. Ahora. Quiero que te liberes en mí. Era una rendición, sí, pero no de una víctima a su captor. Era la rendición de dos almas que habían estado luchando en bandos opuestos de la misma guerra y que, finalmente, habían decidido firmar la paz. El viaje en ascensor hasta la suite presidencial fue un borrón de anticipación febril. La barrera de 20 años, la culpa, el miedo, todo se había hecho añicos en el coche. Lo que quedaba era una necesidad cruda y urgente, una fuerza magnética que los atraía el uno al otro, con una violencia que era a la vez aterradora y estimulante. En cuanto la puerta de la suite se cerró tras ellos, el mundo exterior dejó de existir. Las 2 semanas de distancia torturada, de miradas robadas y de deseos reprimidos, detonaron en una explosión de pasión. Khaled la empujó contra la puerta, su boca encontrando la suya en un beso que no era tierno ni romántico, sino desesperado y hambriento. Era el beso de un hombre que había estado muriendo de sed, y que finalmente había encontrado un oasis.
Sus manos, que antes temblaban por no tocarla, ahora se movían con una certeza posesiva, recorriendo su cuerpo, arrancando la seda del vestido como si fuera un obstáculo intolerable para llegar a su piel. Amelia respondió con la misma ferocidad, sus uñas arañando su espalda, su cuerpo arqueándose contra el de él, una rendición total a la tormenta que ambos habían desatado. Aquella noche, en la suite presidencial, no hubo un jeque y su propiedad. Solo hubo un hombre y una mujer, liberándose mutuamente de sus prisiones. La mañana siguiente, Amelia despertó envuelta en sábanas de seda egipcia que aún conservaban el aroma de Khaled, una mezcla embriagadora de sándalo y de él mismo. Por un instante, una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios mientras los recuerdos de la noche anterior la inundaban. La urgencia de sus manos, la reverencia en su mirada, la forma en que su nombre se había convertido en una oración en sus labios. Había sido una rendición mutua, una colisión de dos mundos, que finalmente habían encontrado un punto de equilibrio, pero el calor que recordaba de la noche anterior, había sido reemplazado por un vacío helado a su lado. Abrió los ojos y lo vio. Khaled estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, completamente vestido. Su postura era rígida, sus hombros tensos como si llevara el peso del mundo sobre ellos. No estaba contemplando el amanecer sobre Dubái. Estaba mirando al vacío, perdido en una agonía silenciosa que era tan palpable, que Amelia pudo sentir su frío desde el otro lado de la habitación. La felicidad efímera se evaporó, reemplazada por un terror helado. El hombre que la había poseído con una devoción casi sagrada ya no estaba. En su lugar había una estatua de mármol atormentada por el remordimiento. Cuando finalmente se giró, la expresión de su rostro confirmó sus peores temores. Sus ojos, que la noche anterior habían brillado con una adoración feroz, estaban ahora opacos, velados por una capa de culpa tan profunda que a Amelia le costó respirar. Esto fue un error, dijo él, y su voz, que horas antes había susurrado su nombre con una ternura que la había hecho pedazos, ahora sonaba distante, casi clínica. No puede volver a ocurrir. Amelia se incorporó en la cama, las sábanas cayendo para revelar la piel que él había memorizado con sus labios y sus manos. Se sintió expuesta, vulnerable, no por su desnudez, sino por la frialdad de su mirada. Tengo 42 años, Amelia, continuó, cada palabra era un golpe calculado. Tú tienes 22. Anoche me dejé llevar por algo que no puedo controlar, y eso te pone en peligro. Mereces a alguien que envejezca contigo, no por delante de ti. Alguien que esté a tu lado en cada etapa, no alguien que ya ha vivido la mitad de su vida. Lo que hice fue egoísta. Te he atado a mi futuro, un futuro en el que me verás decaer mientras tú floreces. No puedo condenarte a eso. El pánico se apoderó de ella, una ola helada que amenazaba con ahogarla. Se levantó de la cama, sin importarle su desnudez, y caminó hacia él, desesperada por cerrar la distancia que él había vuelto a erigir entre ellos. No me importa la edad, Khaled, suplicó, su voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Creía que habíamos superado eso. Te elegí a ti, anoche te elegí. ¿Acaso no significó nada? Intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió como si su contacto lo quemara. Tú no entiendes, dijo él, y había una finalidad aterradora en su tono. Ahora no te importa, porque eres joven y el amor parece eterno. Pero un día te despertarás, me mirarás, y verás a un hombre viejo. Verás el arrepentimiento en tus propios ojos. Y yo no podría soportar eso. No podría soportar ser la causa de tu infelicidad futura. Se negaba a escucharla, se negaba a mirarla realmente. Estaba atrapado en su propia profecía de dolor, una prisión de miedo construida con 20 años de diferencia, y la estaba encerrando a ella fuera, condenándola por un crimen que no había cometido. El de ser joven y amarlo. Los 3 días que siguieron fueron una tortura de silencio y distancia. La suite presidencial, que había sido testigo de su tensión explosiva y su rendición apasionada, se convirtió en un mausoleo. Khaled la evitaba con una disciplina militar. Comían en silencio, si es que comían. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, la puerta cerrada como una barrera infranqueable. Amelia deambulaba por las enormes habitaciones, sintiéndose como un fantasma, invisible, inaudible. El lujo que la rodeaba se había vuelto opresivo, un recordatorio constante de la intimidad que habían compartido y que ahora estaba prohibida, catalogada como un error imperdonable.
Intentó hablar con él varias veces, pero sus respuestas eran monosílabos cortantes, sus ojos siempre fijos en algún punto lejano por encima de su hombro. La estaba borrando de su presente, poco a poco, con cada mirada evitada, con cada palabra no dicha. La esperanza que había florecido en su pecho durante aquella noche mágica se marchitaba dolorosamente, muriendo de inanición en el frío desierto de su arrepentimiento. Sabía que algo se había roto de forma irreparable, pero se negaba a creer que él pudiera ser tan cruel como para desecharla después de haberle mostrado el cielo. Fue en la mañana del cuarto día cuando lo encontró. Un sobre blanco rígido y sin remitente, había sido deslizado bajo la puerta de su habitación mientras dormía. Su corazón dio un vuelco doloroso en su pecho. Tuvo un presentimiento terrible, una certeza helada de que ese sobre contenía el final. Se sentó en el borde de la cama, el papel frío contra sus dedos temblorosos. Durante un largo minuto, solo lo miró, posponiendo el momento en que su mundo se vendría abajo por completo. Finalmente, con un suspiro tembloroso, rompió el sello. Dentro no había una, sino varias hojas. La primera era un billete de avión, solo de ida, a Sao Paulo, Brasil, con fecha para esa misma tarde. La segunda era una pila de documentos legales, con sellos y firmas oficiales, que hablaban en un lenguaje frío y burocrático sobre la anulación de un contrato. Y debajo de todo, había una sola hoja de papel, doblada por la mitad, con la caligrafía elegante y firme de Khaled. Era una carta. El instrumento de su ejecución. Con manos temblorosas, desdobló la carta. Las palabras estaban escritas con una precisión que desmentía cualquier emoción, pero Amelia podía sentir la agonía detrás de cada trazo. Le explicaba que había usado su influencia para anular completamente el contrato de la subasta. Legalmente, nunca había existido. Ella era libre. Todas las deudas de su familia estaban permanentemente saldadas, y se había creado un fondo fiduciario para garantizar la atención médica de su madre de por vida. Eres libre, Amelia, escribió. Libre para volver a casa, para terminar tus estudios, para encontrar a un hombre de tu edad que te merezca. Alguien que pueda darte hijos y envejecer a tu lado. Lo que pasó entre nosotros fue mi debilidad, y no permitiré que mi egoísmo arruine tu futuro. Esto es por tu propio bien. Leyó la frase una y otra vez, por tu propio bien. La hipocresía, la cobardía disfrazada de nobleza, la golpeó con la fuerza de una bofetada. La estaba despidiendo. La había salvado de los monstruos, solo para convertirse en uno él mismo. Uno que le rompía el corazón con la excusa de estar protegiéndola. Leyó la carta una segunda vez, y luego una tercera, mientras las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta negra. Y fue en esa tercera lectura, cuando la comprensión la golpeó, con una claridad devastadora. No era un rechazo por falta de amor. Era un acto de amor, un amor tan profundo, tan posesivo y tan aterrorizado, que se había vuelto destructivo. Él no la estaba abandonando, porque no la quisiera. La estaba abandonando, precisamente porque la quería demasiado. La quería tanto que el miedo a un futuro hipotético en el que ella pudiera arrepentirse, era más fuerte que su deseo de tenerla en el presente. La amaba tanto que prefería arrancarse el corazón y vivir en la miseria, antes que arriesgarse a ver una sombra de piedad en sus ojos dentro de 20 años. Era el acto más egoísta y a la vez más abnegado que jamás había presenciado. La estaba liberando de una jaula dorada solo para encerrarla en la prisión de un amor perdido, y se estaba condenando a sí mismo a vigilarla desde lejos, atormentado para siempre por el fantasma de la felicidad que había decidido sacrificar. El resto del día fue un borrón de movimientos automáticos, impulsados por el shock, y una pena tan profunda que la había dejado entumecida. Hizo la maleta, doblando mecánicamente la ropa que él le había comprado. Cada prenda era un recuerdo doloroso de un sueño que había durado apenas unas semanas. El vestido de seda esmeralda que había llevado a la gala, el pijama de cachemira en el que había dormido la noche antes de que todo se rompiera, el sencillo vestido de verano que llevaba puesto cuando él le confesó por primera vez su tormento en el coche. Dobló cada pieza como si estuviera preparando un cuerpo para su entierro. La suite presidencial, con sus vistas impresionantes y su lujo desmedido, ahora se sentía como una tumba. Cada objeto, cada superficie, estaba impregnado de su presencia, de su ausencia. Cuando cerró la cremallera de la maleta, el sonido resonó en el silencio como el cierre de un ataúd. Había llegado allí como una virgen aterrorizada, y se iba como una mujer con el corazón roto, expulsada del único lugar donde irónicamente, se había sentido a salvo.
Cuando abrió la puerta de la suite para irse, con la maleta en una mano y su dignidad hecha jirones en la otra, él estaba allí, esperándola en el pasillo. Su rostro era una máscara de neutralidad impasible, pero Amelia pudo ver la devastación en sus ojos, una tormenta de dolor que él luchaba desesperadamente por contener. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ella esperó una palabra, un gesto, cualquier cosa que indicara que había cambiado de opinión. Pero él permaneció inmóvil, a 1 metro de distancia, respetando esa barrera invisible que había vuelto a construir. El coche te está esperando abajo, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Luego, dio un paso adelante, y por un instante ella pensó que la abrazaría, que la detendría. En lugar de eso, se detuvo y dijo las palabras más crueles que jamás había escuchado. Buena suerte, Amelia, sé feliz. Encuentra a alguien más adecuado. Y con eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo sin mirar atrás, dejándola sola con el eco de sus palabras. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la esperanza que, a pesar de todo, ella todavía albergaba. Y mientras el ascensor descendía, llevándola lejos de él para siempre, Amelia finalmente se permitió romperse. Durante los 2 meses que siguieron a la partida de Amelia, Khaled descubrió el verdadero significado del infierno. No era un lugar de fuego y azufre, sino un espacio de silencio ensordecedor en una suite presidencial de lujo en Dubái. Se había convencido a sí mismo de que su decisión era un acto de nobleza, un sacrificio necesario para proteger el futuro de Amelia de su propio envejecimiento. Creía que al enviarla lejos, le estaba devolviendo la vida que merecía. Pero la realidad fue una tortura lenta y metódica. Cada rincón de la suite era un recordatorio fantasmal de su presencia. El leve aroma de su champú en una toalla olvidada. El libro que había dejado a medio leer sobre la mesa de café. El eco de su risa que creía oír en mitad de la noche. Se sumergió en el trabajo, intentando ahogar su recuerdo en reuniones, contratos y cifras multimillonarias, pero su mente se negaba a cooperar. En medio de una negociación crucial, su mirada se perdía en la distancia, recordando la forma en que los ojos de Amelia brillaban cuando estaba emocionada. Se despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor frío, después de soñar que la buscaba desesperadamente en una multitud, y no podía encontrarla. El hombre que controlaba un imperio financiero, había perdido por completo el control sobre su propio corazón. La revelación, cuando llegó, no fue un rayo de luz, sino una implosión lenta y dolorosa. Sucedió una tarde, mientras observaba desde la ventana de su oficina, a un hombre mayor que caminaba de la mano de una mujer mucho más joven. Se reían, compartiendo un helado, completamente ajenos al mundo. Y en ese instante, Khaled se dio cuenta de la devastadora estupidez de su lógica. 20 años. 50 años. 100 años. Eran solo números. Cifras vacías y sin sentido, que había utilizado como un escudo para ocultar su propia cobardía. No la había enviado lejos para protegerla a ella. La había enviado lejos para protegerse a sí mismo del miedo a ser abandonado, del terror a ver piedad en sus ojos en un futuro imaginario. Había sacrificado una felicidad real y presente por el temor a un dolor hipotético. La había amado con una intensidad que lo consumía, y en un acto de autopreservación disfrazado de altruismo, había amputado la parte más vital de su alma. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un huracán. No solo había cometido un error, había cometido el mayor error de su vida. Había destruido lo más hermoso que le había pasado por un miedo irracional a la aritmética del tiempo. La desesperación se transformó en una determinación de acero. No bastaría una llamada. No bastaría una carta. Tenía que demostrarle de una forma que fuera imposible de negar que su arrepentimiento era tan grande como el cielo. Mientras Khaled se consumía en su infierno dorado, Amelia intentaba reconstruir su vida en el vibrante caos de Sao Paulo. Sobre el papel, todo era perfecto. Había conseguido un puesto de aprendiz, en una prestigiosa firma de arquitectura. El sueño que había aparcado por la desesperación. Su madre, gracias al fondo fiduciario que Khaled había establecido, recibía el mejor tratamiento médico y recuperaba la salud día a día. Las deudas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Estaba a salvo, era libre, exactamente como él había planeado. Pero por dentro, Amelia estaba muerta. Cada día era una actuación. Sonreía a sus compañeros de trabajo, entregaba sus proyectos a tiempo, y llamaba a su madre con una voz alegre que no sentía. Pero por la noche, en la soledad de su pequeño apartamento, la fachada se derrumbaba. Volvía a leer la carta, sus crueles palabras de nobleza grabadas a fuego en su memoria.
Por tu propio bien. La rabia y el dolor luchaban en su interior, una guerra civil que la dejaba exhausta. ¿Cómo se atrevía a decidir lo que era bueno para ella? ¿Cómo se atrevía a arrancarle el corazón y llamarlo protección? Intentaba odiarlo, pero el recuerdo de su vulnerabilidad en el coche, la devoción en sus ojos durante su única noche juntos, hacía imposible el odio. Estaba atrapada en un limbo emocional, amando a un hombre que la había rechazado por amarla demasiado. La normalidad fingida se hizo añicos en una tarde de martes cualquiera. Amelia estaba concentrada en un plano, el lápiz moviéndose con precisión sobre el papel, cuando un sonido extraño comenzó a filtrarse en la oficina. Al principio era un zumbido distante, pero rápidamente creció hasta convertirse en un estruendo atronador que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Sus compañeros de trabajo se levantaron de sus asientos, corriendo hacia los ventanales que daban a la concurrida Avenida Paulista. Amelia lo siguió, con el corazón latiéndole con una premonición inexplicable. Lo que vio, la dejó sin aliento. Allí abajo, en medio del tráfico paralizado, un helicóptero negro y elegante estaba descendiendo, sus hélices levantando una tormenta de polvo y papeles. Los coches tocaban el claxon, la gente salía de los edificios, señalando al cielo con una mezcla de pánico y asombro. «Es una locura. ¿Quién aterriza un helicóptero en medio de la avenida?», gritó alguien. Pero Amelia no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el emblema dorado pintado en el lateral del helicóptero, un halcón con las alas extendidas. El emblema de la familia Al-Rashid. Un frío glacial le recorrió la espalda mientras la puerta de la aeronave se abría. El mundo pareció detenerse. De la cabina descendió una figura alta y decidida. Era Caleb. No llevaba el traje impecable de un hombre de negocios, ni la túnica tradicional de un jeque. Vestía unos sencillos vaqueros y una camisa negra, pero la intensidad de su propósito era tan palpable que parecía crear un campo de fuerza a su alrededor. Ignoró el caos, los gritos, los flashes de los teléfonos móviles que ya estaban grabando la escena. Sus ojos escanearon la fachada del edificio de oficinas con una desesperación febril, buscando, solo buscando. Y entonces, la encontró. Sus miradas se cruzaron a través del cristal y de los 20 pisos de distancia, y para Amelia, el tiempo se fracturó. El hombre que la miraba desde la calle, no era el jeque controlado y atormentado que la había despedido. Era un hombre despojado de todo orgullo, un hombre al borde del abismo, cuya única salvación estaba en esa ventana. Una tormenta de emociones la azotó, furia por el dolor que le había causado, incredulidad ante la audacia de su gesto, y una peligrosa y traicionera ola de esperanza que amenazaba con ahogarla. Sin pensar, dio media vuelta y corrió, dejando atrás a sus atónitos compañeros, sin saber si corría hacia él o para alejarse de él. Cuando llegó al vestíbulo, este ya era un manicomio. Guardias de seguridad intentaban contener a la multitud de empleados curiosos que se habían congregado, todos con sus teléfonos en alto, grabando la escena surrealista. Y entonces, él irrumpió por las puertas giratorias. El caos pareció desvanecerse a su paso. Atravesó el vestíbulo abarrotado como si fuera el único hombre en la tierra, sus ojos fijos en ella, una trayectoria inalterable. Se detuvo a 1 metro de distancia, el espacio que antes había sido una barrera de culpa y miedo, ahora cargado de una tensión eléctrica. Estaba sin aliento, su pecho subía y bajaba, y en su rostro, Amelia vio 2 meses de infierno. Vio las noches sin dormir, los días de agonía, el arrepentimiento que lo había carcomido hasta los huesos. Amelia, dijo, y su nombre en sus labios fue a la vez una disculpa y una súplica. Quería gritarle, abofetearlo, exigirle una explicación por el corazón que le había roto. Pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la visión del hombre más poderoso que conocía, completamente desarmado y vulnerable ante ella. Estuve equivocado, declaró Caleb, su voz resonando en el vestíbulo ahora silencioso, lo suficientemente alta para que todos los presentes, y todas las cámaras que grababan pudieran oírlo. Estuve tan equivocado, fui un cobarde, te envié lejos diciéndome a mí mismo que era por tu bien, pero era una mentira, era por el mío, tenía miedo. Miedo de que un día te despertaras y me vieras como un hombre viejo. Miedo de que mi amor te convirtiera en una prisionera. Pero el único prisionero he sido yo, Amelia. He vivido cada segundo de los últimos 2 meses en una celda sin ti. Descubrí que vivir sin ti es mucho peor que cualquier miedo al futuro. Cada palabra era una confesión pública,
un desmantelamiento de su propio orgullo frente a docenas de testigos. Se estaba desnudando emocionalmente, capa por capa, revelando el terror y el amor que había intentado ocultar tras una máscara de nobleza protectora. Amelia sintió que el muro de ira que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse, ladrillo a ladrillo, ante la fuerza de su cruda honestidad. Y entonces, hizo algo que nadie y menos Amelia, podría haber esperado jamás. Khaled al-Rashid, el jeque, el magnate, el hombre que comandaba respeto y temor a partes iguales, cayó de rodillas. Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. Se arrodilló sobre el frío suelo de mármol, a sus pies, con la mirada suplicante clavada en la suya. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo de diamantes cuyo brillo parecía desafiar la luz artificial del vestíbulo. Sé que no merezco nada, continuó, su voz quebrada por la emoción. Sé que te he hecho un daño que ninguna palabra puede reparar. Pero he venido aquí para decirte la verdad. La verdad es que te amo. Te amo más que a mi orgullo, más que a mi miedo, más que a mi propia vida. Y la verdad es que la edad es solo un número estúpido, y yo fui un estúpido por dejar que nos separara. El mundo se había reducido a ese espacio sagrado entre ellos dos, con un jurado de extraños observando en un silencio reverencial. Tengo 42 años y tú tienes 22, proclamó, su voz ganando fuerza, como si estuviera exorcizando sus demonios uno por uno. Y sí, cuando tú tengas 30 yo tendré 50. Y cuando tú tengas 60 yo tendré 80 si tengo suerte. Y te juro, delante de todas estas personas, que te amaré en cada una de esas edades. Amaré a la mujer de 30 años que conquistará el mundo. Amaré a la mujer de 60 con la que compartiré los recuerdos de toda una vida. Amaré cada arruga de tu rostro porque será un mapa de nuestro tiempo juntos. Prefiero un solo día envejeciendo a tu lado que una eternidad de juventud sin ti. Destruyó públicamente el mismo argumento que había usado para alejarla, transformando su mayor miedo en su promesa más sagrada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Amelia, lágrimas que ya no eran de dolor o de rabia sino de una abrumadora y catártica liberación. El hombre arrodillado ante ella no solo le estaba pidiendo matrimonio, le estaba ofreciendo un futuro sin miedo. Amelia lo miró, arrodillado, con el corazón en la mano y su alma expuesta para que todo el mundo la viera. Vio al hombre que la había comprado para salvarla de unos monstruos. Vio al hombre que la había rechazado por un amor tan profundo que se había vuelto tóxico. Y ahora veía al hombre que había cruzado el mundo y había aterrizado un helicóptero en una calle concurrida solo para admitir que no podía vivir sin ella. El poder estaba ahora en sus manos. Podía destruirlo con una sola palabra, humillarlo y marcharse. Pero al mirar sus ojos llenos de arrepentimiento y de un amor incondicional, comprendió que la verdadera justicia no era la venganza. La verdadera justicia era la elección. La elección de perdonar. La elección de aceptar un amor que había trascendido el miedo, la culpa y 20 años de diferencia. El jeque que la había salvado ahora necesitaba ser salvado por ella, no de unos matones, sino de sí mismo. Y ella sabía cuál era su respuesta. Con un sollozo que era a la vez una risa, Amelia se arrodilló frente a él, acortando la última distancia entre ellos. El vestíbulo contuvo la respiración. Tomó su rostro entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. Sí, susurró, una palabra que fue solo para él. Y luego, más alto, para que todos pudieran oírlo, para que el universo lo supiera, repitió, sí. Sí, me casaré contigo. Un estallido de aplausos y vítores llenó el vestíbulo mientras Khaled, con lágrimas de alivio surcando su rostro, deslizaba el anillo en su dedo. Se puso de pie, la levantó en sus brazos y la besó, un beso que no era de pasión desesperada, sino de reencuentro, de redención, y de un comienzo sellado, no en el secreto de una suite presidencial, sino a la vista de todo el mundo. El vestíbulo de una firma de arquitectura se había transformado en un altar improvisado, el testimonio de que el amor verdadero no se encuentra en la perfección, sino en la valiente admisión de nuestros mayores errores, y en la gracia de una segunda oportunidad. Aquel día en el vestíbulo abarrotado, cuando Khaled cayó de rodillas y prometió amarla en cada edad que tuvieran, Amelia comprendió una profunda verdad, que la diferencia de 20 años era solo el miedo de él sobre el futuro, pero que el amor verdadero nace de elecciones conscientes en el presente. Que ser comprada por $5 millones no la preparó para ser amada, sino para reconocer que el valor propio trasciende las circunstancias.
El jeque que la salvó de la subasta era, en realidad, un hombre aterrorizado que aprendía que la edad es solo un número, aunque su método inicial de protección fuera erróneo. Y cuando Khaled confesó que prefería envejecer a su lado a vivir sin ella, que la amaba no a pesar de su juventud sino por quien realmente era, Amelia, liberada del miedo sobre el futuro, renació como una mujer que elige su propio destino. Y en ese vestíbulo, bajo las miradas de docenas de testigos, aprendió que la salvación puede ser un punto de partida, pero nunca el cimiento. El miedo puede paralizarnos, pero nunca definirnos, y la redención siempre es posible cuando ambos eligen el presente por encima de un futuro imaginado. El beso que siguió al sí, de Amelia, no fue una explosión de pasión desesperada como la de aquella única noche en la suite presidencial, sino algo mucho más profundo y sanador. Fue un beso de reencuentro, un pacto sellado no en la oscuridad de un contrato, sino bajo la luz cruda y pública de un vestíbulo de oficinas. Mientras los aplausos y los vítores de los desconocidos que los rodeaban crecían hasta convertirse en un rugido, para ellos el mundo se había silenciado. Solo existían ellos dos, arrodillados sobre el frío mármol que se había convertido en su altar. Amelia sintió el peso del anillo en su dedo, un círculo perfecto y frío, que era la promesa tangible de un futuro que, hasta hacía unos minutos, creía perdido para siempre. Podía sentir las lágrimas de Khaled mezclándose con las suyas, un bautismo salado que limpiaba los 2 meses de infierno que ambos habían soportado en silencio. Él no la estaba salvando ahora, estaban salvándose mutuamente, estaban eligiendo un futuro juntos, no a pesar de sus cicatrices, sino a causa de ellas, reconociendo que su amor era lo suficientemente fuerte como para haber sobrevivido a la prueba más dura, la que ellos mismos se habían impuesto. Fue Rashid, el primo de Khaled, quien materializó de la nada para poner orden en el caos. Con una eficiencia tranquila, coordinó al equipo de seguridad para crear un cordón humano a su alrededor, protegiéndolos de la avalancha de teléfonos móviles y preguntas a gritos de la prensa improvisada. Khaled se puso de pie, sin soltar la mano de Amelia ni por un segundo, y la ayudó a levantarse. Su mirada no se apartaba de la de ella, una comunicación silenciosa que decía todo lo que las palabras no podían: estoy aquí. No voy a ninguna parte. Mientras eran escoltados a través de la multitud, Amelia era vagamente consciente de los flashes, de las voces, del mundo exterior, intentando abrirse paso en su burbuja. Pero nada de eso importaba. Lo único real era la calidez de la mano de Khaled en la suya, el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Subieron de nuevo al helicóptero, y mientras las hélices comenzaban a girar, levantándolos por encima del caos de la avenida Paulista, ella apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos y, por primera vez en 2 meses, respiró hondo sin que el aire le quemara los pulmones. Estaba volviendo a casa, pero esta vez, su hogar no era un lugar, sino la persona que estaba a su lado. El vuelo de regreso a Dubái transcurrió en un silencio cargado de significado. No era el silencio tenso y doloroso de la suite presidencial, sino uno de paz, de agotamiento emocional, y de una anticipación casi sagrada. Se sentaron uno frente al otro en la lujosa cabina del jet privado, sus rodillas casi rozándose, sus manos entrelazadas sobre la pequeña mesa que los separaba. De vez en cuando, Khaled levantaba la mano de ella hasta sus labios y la besaba, un gesto de reverencia que hablaba de su arrepentimiento y de su devoción. Amelia observaba su rostro, las líneas de cansancio que parecían haberse profundizado en las últimas semanas, la plata en sus sienes, que ya no le parecía una barrera, sino una parte de la historia del hombre que amaba. Comprendió que el proceso de curación apenas comenzaba. El gesto grandioso del helicóptero y la propuesta pública habían sido la demolición del muro que los separaba, pero ahora tenían que reconstruir los cimientos, ladrillo a ladrillo, con honestidad, paciencia, y un perdón que debía ir más allá de las palabras. Sabía que tendría que enfrentarse al fantasma de la subasta, al trauma de haber sido tratada como una mercancía, pero por primera vez, no se sentía sola en esa lucha. Al llegar a la suite presidencial, el lugar que había sido su jaula dorada, y luego su tumba emocional, Amelia sintió un escalofrío de aprensión, pero Khaled debió de sentir su vacilación, porque se detuvo en la puerta, se giró hacia ella y le tomó el rostro entre las manos. Este lugar guarda malos recuerdos, dijo, su voz suave y llena de comprensión. No tenemos que quedarnos aquí. Podemos ir a cualquier otro sitio. A mi casa en la playa, a una villa en las montañas, donde tú quieras. Su oferta, su disposición a abandonar ese símbolo de su poder y su error, fue el primer ladrillo de su nueva construcción. Amelia negó con la cabeza.
No, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Tenemos que hacerlo aquí. Tenemos que enfrentarnos a los fantasmas en este lugar, juntos. Entraron, y esa noche, no hubo pasión explosiva. En su lugar, hubo una intimidad mucho más profunda. Se sentaron en el sofá donde él le había explicado por primera vez las reglas de su acuerdo, y hablaron. Hablaron durante horas, hasta que el sol comenzó a despuntar sobre el horizonte de Dubái, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Khaled se desnudó emocionalmente de una forma que la propuesta pública apenas había insinuado. Le contó la agonía de cada día sin ella, el vacío insoportable de la suite, la forma en que su risa lo perseguía en sueños. Le confesó que, la mañana después de su noche juntos, el pánico lo había paralizado. No era arrepentimiento por haberla tocado, sino un terror abrumador a la felicidad que sentía, una felicidad que estaba convencido de no merecer, y que, en su lógica retorcida, creía que acabaría por destruirla. Me convertí en el monstruo del que juré protegerte, admitió, sus ojos llenos de una vergüenza que era casi física. Te puse en un pedestal tan alto que me olvidé de que eras una persona real, con tus propios deseos y tu propio corazón. Decidí por ti, te quité tu poder de elección y lo llamé protección. Fue el acto más arrogante y cobarde de mi vida. No se excusó, no intentó justificar sus acciones. Simplemente expuso su miedo, su estupidez y su profundo arrepentimiento, ofreciéndoselos como una ofrenda de paz. Amelia, a su vez, le abrió su propio corazón herido. Le habló de la humillación de leer aquella carta, de la crueldad de las palabras, por tu propio bien. Le describió la sensación de ser desechada, de que su amor y su elección no significaran nada frente a sus miedos. Le contó cómo cada día en Brasil había sido una actuación, una sonrisa falsa para el mundo mientras por dentro se desmoronaba. Le confesó que había intentado odiarlo, pero que no había podido, y que esa incapacidad para odiarlo la había hecho sentirse aún más débil y rota. Mientras hablaba, las lágrimas que había reprimido durante 2 meses finalmente fluyeron libremente, y Khaled no intentó detenerlas. Simplemente la escuchó, absorbiendo cada palabra de su dolor, permitiéndole purgar todo el veneno que él había inyectado en su alma. Cuando finalmente se quedó sin palabras, agotada y vacía, él la atrajo a sus brazos y la sostuvo, meciéndola suavemente mientras ella lloraba contra su pecho, un llanto que no era solo de tristeza, sino también de liberación. En ese abrazo, en esa confesión mutua, la verdadera curación comenzó. Los días que siguieron se convirtieron en un delicado proceso de reaprendizaje. Khaled tuvo que desaprender el instinto de ser el protector omnipotente y aprender a ser un compañero. Dejó de tomar decisiones por ella y empezó a hacer preguntas: ¿qué te apetece hacer hoy? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Eran preguntas sencillas, pero para un hombre acostumbrado a dirigir imperios, y a que su palabra fuera ley, representaban una revolución. Amelia por su parte tuvo que aprender a confiar de nuevo, a creer que su vulnerabilidad no sería utilizada en su contra. Tuvo que aceptar que el trauma de la subasta era una parte de su historia, pero que no tenía por qué definir su futuro. Algunas noches, se despertaba gritando, atrapada en una pesadilla en la que volvía a estar en aquel escenario, bajo las miradas lascivas de los hermanos Qasim. Y cada vez, Khaled estaba allí, despertando al instante, rodeándola con sus brazos, y susurrándole palabras tranquilizadoras, hasta que el temblor de su cuerpo cesaba, anclándola en la seguridad del presente. La noticia de su compromiso, inevitablemente, se convirtió en una sensación mundial. El vídeo del helicóptero y la propuesta de rodillas en el vestíbulo se había vuelto viral, reproducido millones de veces, comentado y analizado por todos, desde los noticiarios hasta los blogs de cotilleos. Se convirtieron en una historia, un relato moderno, que la gente interpretaba a su manera. Algunos lo veían como un cuento de hadas romántico, otros como la historia de un millonario excéntrico comprando el perdón. Pero a Khaled y Amelia no les importaba la narrativa pública. Estaban demasiado ocupados construyendo la suya propia, una que era mucho más compleja, dolorosa y real. La primera llamada que hicieron juntos fue a la madre de Amelia. Con el altavoz puesto, Amelia le contó toda la verdad, desde la subasta hasta la propuesta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego, la voz de su madre, quebrada por la emoción, dijo: «Hija mía, has sufrido tanto por mí. Solo quiero que seas feliz. Si este hombre te hace feliz, entonces tiene mi bendición».
En ese momento, el último vestigio de culpa por el sacrificio que había hecho, se disolvió del corazón de Amelia. Khaled también tuvo que enfrentarse a su propio mundo. Su círculo social, compuesto por hombres de negocios y miembros de la realeza de Oriente Medio, era un entorno conservador, donde las apariencias lo eran todo. La historia de la subasta, aunque secreta, era un rumor persistente, y su relación con una mujer 20 años más joven, de un origen tan diferente, levantaba cejas. Pero el Khaled que se enfrentó a sus pares, no era el hombre atormentado por la culpa. Era un hombre enamorado, y su amor le daba una fuerza inquebrantable. A cualquiera que se atreviera a insinuar algo sobre la diferencia de edad o las circunstancias de su encuentro, él respondía con una calma gélida. Amelia es mi futura esposa, el amor de mi vida y la mujer más valiente que conozco. Si no puedes respetarla, entonces no tienes cabida en mi vida. Su lealtad incondicional era un bálsamo para las heridas de Amelia, una demostración constante de que ella no era un secreto vergonzoso, sino su mayor orgullo. Juntos, crearon una fortaleza a su alrededor, un espacio donde solo su verdad importaba. Una de las transformaciones más significativas fue la de la propia Amelia. Se negó a ser simplemente la esposa del jeque. Con el apoyo incondicional de Khaled, se matriculó en una de las universidades de arquitectura más prestigiosas de Dubái. Al principio se sentía intimidada, una impostora entre estudiantes que no habían tenido que vender su virginidad para sobrevivir. Pero pronto descubrió que su experiencia, por traumática que fuera, le había dado una perspectiva y una madurez que sus compañeros no poseían. Su pasión por el diseño, por crear espacios que aportaran belleza y funcionalidad al mundo, se convirtió en una forma de terapia, una manera de reclamar su propia identidad más allá de su relación con Khaled. Él la animaba en cada paso, celebraba sus éxitos como si fueran suyos, y la escuchaba durante horas mientras ella le hablaba de sus proyectos. Su amor no se manifestaba en los regalos caros que podía hacerle, sino en el respeto profundo que sentía por sus ambiciones, en la forma en que sus ojos brillaban de orgullo cuando hablaba de su trabajo. Se estaba convirtiendo en la arquitecta de su propia vida, y él era su mayor admirador. La boda no fue el evento ostentoso que el mundo esperaba. No hubo cientos de invitados ni una cobertura mediática internacional. En su lugar, eligieron una ceremonia íntima en la casa de la playa de Khaled, al atardecer. Solo estaban presentes Rashid, la madre de Amelia, que había volado desde Brasil, y un puñado de sus amigos más cercanos. Amelia caminó hacia el altar improvisado en la arena, no con un vestido de diseñador de miles de dólares, sino con un sencillo vestido blanco que ondeaba con la brisa del mar. Khaled la esperaba, no con la túnica formal de un jeque, sino con un traje de lino claro, su rostro iluminado por una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Cuando intercambiaron los votos, no fueron las promesas tradicionales, sino palabras que habían escrito ellos mismos, palabras que hablaban de su viaje, de sus errores, del perdón, y de la elección consciente de amarse cada día. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, y Khaled la besó mientras el sol se hundía en el Golfo Pérsico, pintando el cielo de naranja y púrpura, no fue el final de un cuento de hadas. Fue el verdadero comienzo de su historia. La luna de miel en las Maldivas, meses después, fue la culminación de su transformación. Se alojaron en una villa sobre el agua, aislados del resto del mundo, rodeados solo por el azul infinito del océano y el cielo. Allí, en ese paraíso terrenal, se despojaron de las últimas capas de su pasado. Ya no eran el jeque y la virgen subastada. Ya no eran el protector culpable y la víctima rescatada. Eran simplemente Khaled y Amelia, un hombre y una mujer que se amaban con una profundidad que solo aquellos que han caminado por el infierno juntos pueden conocer. Pasaban los días nadando en las aguas cristalinas, caminando por playas de arena blanca y hablando, siempre hablando, de todo y de nada. Hacían el amor no con la urgencia desesperada de la primera vez, sino con una ternura y una confianza que eran el fruto de meses de reconstrucción. Una tarde mientras veían la puesta de sol desde la terraza de su villa, Amelia se apoyó en él y le dijo, «A veces, todavía me cuesta creer que esto sea real». Khaled la besó en la frente y respondió, «Yo me despierto cada mañana aterrorizado de que todo haya sido un sueño. Y entonces te veo a mi lado, y sé que soy el hombre más afortunado del mundo». En ese paraíso, la diferencia de 20 años que tanto había atormentado a Khaled se convirtió en algo hermoso. Él le contaba historias de su juventud, de los errores que había cometido y de las lecciones que había aprendido, ofreciéndole su experiencia no como una forma de superioridad, sino como un regalo. Ella, a su vez, le contagiaba su energía, su optimismo, su forma de ver el mundo con ojos frescos y llenos de asombro.
Se equilibraban mutuamente. Él le daba raíces, una sensación de estabilidad y seguridad que nunca había conocido. Ella le daba alas, recordándole que nunca es demasiado tarde para soñar, para reír, para vivir con el corazón abierto. Descubrieron que el amor no borra las diferencias, sino que las celebra, tejiéndolas en un tapiz más rico y complejo. La edad había dejado de ser un número que los separaba para convertirse en la medida del tiempo extra que él había tenido que esperar para encontrarla. Y el tiempo que a ella le quedaba para amarlo. Era una perspectiva que solo el amor verdadero y la aceptación podían ofrecer. Aquel día en el vestíbulo abarrotado, cuando Khaled cayó de rodillas y prometió amarla en cada edad que tuvieran, Amelia comprendió una profunda verdad, que la diferencia de 20 años era solo el miedo de él sobre el futuro, pero que el amor verdadero nace de elecciones conscientes en el presente. Que ser comprada por $5 millones no la preparó para ser amada, sino para reconocer que el valor propio trasciende las circunstancias. El jeque que la salvó de la subasta era, en realidad, un hombre aterrorizado que aprendía que la edad es solo un número, aunque su método inicial de protección fuera erróneo. Y cuando Khaled confesó que prefería envejecer a su lado a vivir sin ella, que la amaba no a pesar de su juventud sino por quien realmente era, Amelia, liberada del miedo sobre el futuro, renació como una mujer que elige su propio destino. Y en ese vestíbulo transformado en un altar improvisado, bajo las miradas de docenas de testigos que grababan, aprendió que la salvación puede ser un punto de partida, pero nunca el cimiento. Descubrió que el miedo puede paralizarnos pero nunca definirnos, que la verdadera vulnerabilidad es caer de rodillas públicamente admitiendo un error, y que la redención siempre es posible cuando ambos eligen el presente por encima de un futuro imaginado. Porque al final, no fue la subasta lo que los unió. Fue la verdad declarada en el vestíbulo, una verdad que Khaled le repetía cada día desde entonces. Tú fuiste mi salvación, pero mucho más importante, eres la mujer a la que elijo amar todos los días, en cada edad que tengamos, la compañera de mi corazón. Amelia se convirtió en un símbolo vivo de que el amor puede nacer de las circunstancias más imposibles, de que puede sobrevivir a la rejección protectora, y de que la dignidad se encuentra no en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de elegir amar a pesar de ellas. Su historia no era un cuento de hadas, sino una lección sobre la paciencia, el perdón y el poder inquebrantable de elegir el amor por encima del miedo. Si tú también crees que nadie merece ser juzgado por su edad, o por circunstancias imposibles, que una diferencia de 20 años no importa cuando el amor es verdadero, y que la redención es posible cuando elegimos la vulnerabilidad por encima del miedo, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre subastas de virginidad, diferencias de edad, salvación y reconciliaciones imposibles. Gracias por acompañarnos en este viaje.